Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy nos vamos a centrar en las cuentas de una de las empresas más importantes y estratégicas de Europa. Estamos hablando de Cellnex. Si alguna vez te has preguntado quién está detrás de esa infraestructura que permite que tu móvil tenga cobertura, es muy probable que Cellnex tenga algo que ver. Estamos ante el mayor operador de torres de telecomunicación de Europa, una pieza que resulta clave en la era digital del 5G. Y justamente ahora la compañía se encuentra en un punto de inflexión muy interesante. Han bautizado su nueva estrategia como el próximo capítulo, un cambio de guión que deja atrás años de crecimiento vertiginoso a través de compras para centrarse ahora en la eficiencia, en el crecimiento orgánico y algo que a muchos les interesa, como es la remuneración al accionista. En los próximos minutos vamos a tratar de desgranar sus resultados del primer semestre de 2025. No te voy a dar mi opinión ni a decirte si debes invertir o no. Mi objetivo es más sencillo. Te voy a dar las herramientas y los datos para que tú mismo entiendas qué está pasando dentro de esta compañía. Cogeremos sus informes oficiales, que son documentos bastante densos, y los traduciremos a un lenguaje claro y directo. Hablaremos de ingresos, de rentabilidad real, más allá del resultado neto, de su famosa deuda y de cómo planean devolver valor a sus accionistas. ¿Es oro todo lo que reluce en este próximo capítulo de la compañía? Quédate conmigo para descubrirlo. Empezamos. Antes de meternos en faena con los números, es crucial entender cómo gana dinero Cellnex. Su modelo de negocio es fascinante y se basa en una palabra clave: neutralidad. Imaginad que Cellnex es el casero de las telecomunicaciones, posee las torres, que serían el equivalente a los edificios, y alquila pisos, es decir, espacios dentro de esas torres, a diferentes operadores, como pueden ser Movistar, Orange, Vodafone, quien sea. Al ser neutral, no compite con ellos, sino que les presta un servicio esencial. Y esto permite a los operadores compartir infraestructura, lo que reduce sus costes y barreras de acceso, sobre todo en zonas remotas. Su negocio se divide en 4 grandes áreas. La principal, que supone aproximadamente el 73% de sus ingresos, es precisamente esta, la de emplazamientos para operadores. Es el corazón de la compañía. Luego tenemos DAS, Small Cells y otros servicios de red, que suena esto bastante técnico, pero es fácil de entender. ¿Cómo tienes cobertura en un estadio de fútbol, en un centro comercial o en el metro? Bueno, no es con una torre gigante, sino con pequeños sistemas de antenas distribuidas. Cellnex lo que hace es encargarse de esa infraestructura en lugares complejos. La tercera pata es la fibra, conectividad y servicios de coubicación. Aquí las torres necesitan estar conectadas entre sí y con el resto del mundo, y eso se hace con fibra óptica. Cellnex está desarrollando esta red de carreteras de la información e incluso está creando pequeños centros de datos en el borde de la red, lo que se conoce como Edge Computing, algo que resulta fundamental para el 5G. Y finalmente está su negocio original, la radiodifusión. Cuando vemos la TDT o escuchamos la radio, la señal se emite desde centros que en gran medida son operados por Cellnex. Entender estas 4 patas es clave para analizar de dónde vienen los ingresos y hacia dónde se dirige la empresa. Bien, aquí está la clave de todo el análisis, la nueva estrategia que Cellnex llama el próximo capítulo. Si has seguido a la empresa en los últimos años, sabrás que creció a un ritmo frenético comprando carteras de torres por toda Europa. Bueno, pues fue una fase de expansión impresionante, pero que también trajo consigo un nivel de deuda muy elevado. Y ahora el guión ha cambiado. El próximo capítulo significa pisar el freno en las grandes adquisiciones, y centrarse en 3 cosas. En primer lugar, en el crecimiento orgánico. Es decir, sacar más partido a los más de 138.000 emplazamientos que ya tienen. ¿Y cómo van a hacer esto? Bueno, pues alquilando más espacios en las torres que ya poseen, ofreciendo nuevos servicios como la fibra y desplegando nuevos puntos de presencia para sus clientes actuales.
En segundo lugar está la optimización y la eficiencia. Cellnex está muy enfocada en reducir sus costes operativos. Un punto clave aquí es la gestión de los alquileres de los terrenos donde se asientan sus torres. Así pues, están renegociando contratos e incluso comprando los terrenos para reducir ese gasto recurrente a largo plazo. Y en tercer lugar, y esto es música para los oídos de muchos inversores, estaría la remuneración al accionista. La empresa se ha comprometido a un plan de dividendos a partir de 2026 y ya ha ejecutado un importante programa de recompra de acciones en este primer semestre. Todo esto se enmarca en un objetivo financiero no negociable, que es mantener la calificación crediticia de grado de inversión, que básicamente le dice al mercado que es una empresa fiable y solvente. Esta nueva estrategia es el filtro a través del cual debemos analizar todos los números que vienen a continuación. Vayamos al grano con los titulares financieros. A primera vista, los números reportados parecen modestos. Los ingresos crecieron un 1,1% hasta los 1.942 millones, el EBITDA ajustado, que luego veremos, subió un 1,7%, pero aquí viene el primer matiz importante. Estas cifras comparan con un 2024 en el que Cellnex todavía tenía sus negocios de Austria e Irlanda, que ya ha vendido. Para ver el rendimiento real del negocio que se mantiene, la propia compañía nos da una cifra clave, el crecimiento orgánico pro forma. Este dato, que es del 6% en ingresos, nos dice cómo ha crecido el negocio subyacente, sin efecto de las compras y de las ventas, y un 6% de crecimiento es una cifra muy saludable. El EBITDA AL, que sería el EBITDA después de pagar los alquileres de los terrenos y que es una métrica muy seguida en el sector, también crece de forma orgánica un robusto 8,1%. Pero para mí, sin duda, el dato más revelador está al final. El flujo de caja libre recurrente por acción, con las siglas RLF-CF, es el dinero real que genera la empresa para sus accionistas después de cubrir sus operaciones e intereses. Bien, pues este indicador ha crecido un impresionante 10,2%, y esto nos da una pista de que la capacidad de generar caja de la compañía es muy fuerte y parece ir en aumento. Bien, hemos visto que el crecimiento orgánico es del 6%, lo cual se traduce en 112 millones de euros más de ingresos que en el mismo periodo del año anterior, una vez ajustado el perímetro. Pero, ¿de dónde sale exactamente todo este dinero? Bueno, pues la respuesta está en tres palancas de crecimiento muy bien definidas. La primera es la más automática. Los escaladores, como la inflación, la mayoría de los contratos de Cellnex están ligados a la inflación. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que las rentas que cobra se actualizan anualmente, protegiendo sus ingresos del aumento de precios. Y en este semestre esto ha aportado 31 millones de euros adicionales. La segunda palanca es el crecimiento en vertical, lo que serían las nuevas colocaciones. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un nuevo cliente o uno que ya existe decide instalar sus antenas en una torre donde ya hay otros operadores. Cada nueva colocación es un ingreso adicional con muy poco coste extra. Bien, pues esto ha generado 24 millones de euros más. Y la tercera pata, y la más importante en este semestre, son los programas BTS o Build to Suit, y esto significa construir a medida. Es decir, Cellnex tiene acuerdos con sus grandes clientes para construir nuevos emplazamientos donde ellos los necesiten. Esta es una forma de crecimiento orgánico muy potente que ha sumado 57 millones a la facturación. Como veis, el crecimiento no es casual, sino que se apoya en estos tres pilares bien definidos que muestran la solidez y predictibilidad del modelo de negocio. Si bajamos al terreno al día a día de la operación, ¿cómo podemos traducir estas cifras de ingresos? Bien, la clave está en los denominados puntos de presencia o POPs. Bien, un POP es básicamente un cliente con sus equipos instalados en una de las infraestructuras de Cellnex. Bien, pues en la primera mitad de 2025 el crecimiento ha sido notable. Se han añadido 2.439
nuevas colocaciones o POPs en torres que ya existían. Esto es un crecimiento puro y muy rentable. Y además, gracias a los programas de construcción a medida, los BTS que veíamos antes, se han desplegado 4.300 nuevos POPs en emplazamientos nuevos. En total, un crecimiento orgánico del 4% en el número de inquilinos en su red, lo cual es una cifra muy sólida. Y esto nos lleva a una métrica fundamental en el sector, que es el ratio de clientes por emplazamiento o tenancy ratio. A cierre de este semestre, este ratio se situaba en 1,59. ¿Y qué significa? Pues bien, significa que de media en cada torre de Cellnex hay casi 1,6 clientes. La cifra es ligeramente superior al 1,57 del año pasado, lo que indica que la estrategia de densificar sus activos parece estar funcionando. El objetivo de cualquier empresa de torres es aumentar este ratio, porque cada nuevo cliente en una torre ya construida y operativa dispara la rentabilidad. Ver que este número sigue creciendo, aunque sea poco a poco, es una señal positiva de la salud operativa del negocio. Bien, hablemos ahora de rentabilidad. Si miramos la cuenta de resultados, veremos que Cellnex presenta pérdidas. Pero en una empresa como esta, con inversiones tan gigantescas, el beneficio neto contable puede resultar engañoso. Por eso, el mercado y la propia empresa utilizan otras métricas para medir la salud real del negocio. La primera sería el EBITDA ajustado. Vamos a pensar en él como el beneficio bruto de explotación, pero ajustado para quitar gastos no recurrentes o que no suponen una salida efectiva de caja, como por ejemplo los planes de indemnización. Bien, pues en este semestre alcanzó los 1.605 millones con un crecimiento orgánico del 7,3%. Pero lo más impresionante es el margen. De cada 100 euros que ingresa Cellnex por sus servicios, 83 se convierten en EBITDA ajustado. Un margen del 83% que además mejora con respecto al 82% del año anterior. Esto demuestra una eficiencia operativa altísima. Pero podemos ir un paso más allá. El principal coste operativo de Cellnex es el alquiler de los miles de terrenos donde están sus torres. Bien, si al EBITDA le restamos este coste, obtenemos el EBITDA AL, EBITDA After Lease. Esta es, para muchos, la métrica de rentabilidad más pura para una empresa de torres. El EBITDA After Lease se situó en 1.157 millones con un crecimiento orgánico del 8,1% y su margen también mejora, pasando del 58 al 60%. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos números? Bueno, pues que el negocio subyacente de Cellnex es una máquina de generar caja operativa y que además, cada vez parece más eficiente. Llegamos al punto que más suele confundir, el resultado neto. En este primer semestre, Cellnex ha registrado unas pérdidas de 115 millones. Y aunque es una mejora considerable frente a las pérdidas de 418 millones del año pasado, sigue siendo un número negativo. Pero ¿cómo es posible si acabamos de ver que es una empresa súper rentable a nivel operativo? Bueno, pues la respuesta está en dos grandes partidas que no implican una salida de caja en el mismo momento. La primera y más importante son las amortizaciones. Suponen la friolera de 1.323 millones. Cuando Cellnex compró todas esas torres, el valor de esos activos se va registrando como un gasto contable poco a poco a lo largo de su vida útil. Es un gasto contable, no un pago. Es el precio, entre comillas, de haber crecido tanto y tan rápido. Y la segunda partida son los costes financieros, que ascienden a 416 millones. Esta sí que es en su mayoría un gasto real y corresponden a los intereses que paga por su elevada deuda. Además, este semestre ha habido dos efectos extraordinarios importantes. Por un lado, un aumento en los gastos de personal debido a un plan de reorganización en España que ha supuesto un coste estimado de unos 86 millones y por el otro, un ingreso positivo de 67 millones por el beneficio de la venta del negocio en Irlanda.
En resumen, las pérdidas contables se deben principalmente al eco de las grandes inversiones pasadas, vía amortizaciones y vía coste de la deuda, y no a que el negocio del día a día no sea rentable. Por eso es tan importante mirar más allá del resultado neto y analizar los flujos de caja. Si el resultado neto es la foto contable, el flujo de caja es el vídeo de cómo se mueve el dinero. Y aquí es donde Cellnex muestra su fortaleza. La métrica estrella es el flujo de caja libre recurrente apalancado. Pensad en esto como el dinero que le queda a la empresa en el bolsillo después de pagar absolutamente todo lo necesario para mantener el negocio funcionando, es decir, los alquileres de los terrenos, los intereses de la deuda, los impuestos y las inversiones de mantenimiento para que las torres, por ejemplo, no se caigan. Pues bien, esta cifra ha alcanzado los 832 millones en el semestre, un 6,5% más que en el año anterior. Esto es muy potente. Demuestra que el negocio, una vez cubiertos todos sus gastos recurrentes, genera una cantidad de efectivo enorme y creciente. Bien, si a este flujo de caja le restamos las inversiones destinadas a crecer, como la construcción de nuevas torres o BTS, obtenemos el flujo de caja libre, que ha sido de 19 millones. Es más bajo que el año pasado, sí, pero porque la inversión en crecimiento ha sido mayor. La conclusión, bueno, la capacidad de generación de caja de Cellnex parece sólida y es la métrica que mejor puede reflejar la salud financiera real de la compañía, mucho más que el resultado neto. No podemos hablar de Cellnex sin hablar de su deuda. Es una cifra que impresiona. A 30 de junio, la deuda financiera neta era de 20.849 millones, casi nada. Se ha mantenido prácticamente estable respecto al cierre de 2024 y esta deuda es el resultado directo de la agresiva fase de crecimiento y adquisiciones de los últimos años. Ahora bien, una cifra tan enorme debemos ponerla en contexto. En primer lugar, el 78% de esa deuda es a tipo de interés fijo. Esto es importantísimo. Significa que aunque los tipos de interés suban, la mayor parte de su coste de financiación no se ve afectado, lo que da una cierta estabilidad y predictibilidad. En segundo lugar, la vida media de la deuda es de 4 años y medio y parece que no hay vencimientos relevantes hasta el año 26. Bueno, esto les da un cierto tiempo y tranquilidad para ir gestionando sus obligaciones sin agobios en el corto plazo. Y tercero, su posición de liquidez parece robusta, tienen casi 4.700 millones entre caja y líneas de crédito sin utilizar, lo que parece un colchón de seguridad confortable. Y finalmente, como ya mencionamos, las agencias de rating Standard & Poor's y Fitch le otorgan una calificación de grado de inversión. Esto nos confirma que a pesar del tamaño de la deuda que hay que tener muy controlada, el mercado la considera una empresa solvente y con capacidad para hacer frente a sus compromisos. En definitiva, la deuda es grande, muy grande, sí, pero parece que está bien gestionada y parece estar bajo control. Una de las promesas centrales del llamado próximo capítulo es empezar a devolver valor de forma directa a los accionistas. Y en este primer semestre ya hemos visto acciones muy concretas en esta dirección. La más destacada ha sido el programa de recompra de acciones. Tras la venta del negocio de Irlanda, Cellnex destinó 800 millones a comprar acciones propias en el mercado. Con esto han adquirido más de 24 millones de acciones que representan un 3,41% de la compañía a un precio medio de 33,24 euros por acción. Y el objetivo de esta recompra es amortizar esas acciones, es decir, eliminarlas, lo que hace que el resto de acciones valgan más y que el beneficio por acción futuro aumente. Pero la cosa no acaba aquí. La compañía ha puesto sobre la mesa una política de dividendos muy clara y ambiciosa para el futuro. Se comprometen a distribuir un mínimo de 3.000 millones de euros entre los años 2026 y 2030, casi nada. Desglosando o resumiendo, a partir de 2026, el plan es pagar un dividendo mínimo de 500 millones de euros al año y que esta cifra crezca un 7,5% anual.
Esto proporciona una hoja de ruta muy visible para aquellos inversores que buscan rentas por dividendo a medio plazo. Sería una prueba tangible del cambio de estrategia. Se ha pasado de reinvertir todo y crecer a empezar a compartir los frutos de ese crecimiento. Bien, más allá de las cifras financieras, en este semestre ha habido movimientos comerciales muy estratégicos que refuerzan la posición de Cellnex en el largo plazo. En España, por ejemplo, destaca el nuevo acuerdo con MásOrange, la nueva compañía que ha surgido tras la fusión de Orange y MásMóvil, de tal forma que han unificado todos los contratos que tenían por separado y, lo más importante, han ampliado la duración hasta el año 2048. Esto no solo asegura una enorme visibilidad de ingresos, sino que también incluye nuevos servicios para mejorar la red de MásOrange con más 5G y con mayor densificación. También en España, y a raíz del acuerdo de red entre Telefónica y Digi, Cellnex va a jugar un papel clave. Va a dar soporte a Telefónica para desplegar hasta 3.000 nuevos puntos de presencia para la red de Digi en los próximos 8 años. Esto nos demuestra cómo, siendo un actor neutral, se beneficia de los movimientos de todos los operadores del mercado. Y ya fuera de España, en los Países Bajos han renovado su alianza a largo plazo con el operador Odido, asegurando así esos ingresos por otros 15 años adicionales. Estos movimientos son fundamentales. Nos demuestran la fortaleza del modelo de negocio y la solidez de las relaciones con los clientes, que se traducen en contratos a muy largo plazo que son la base para la predictibilidad de los flujos de caja. Bien, en el mundo empresarial actual ya no solo importan los números. Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo que conocemos por las siglas ESG, son cada vez más importantes. Cellnex está incluida en los principales índices de sostenibilidad del mundo como el Dow Jones Sustainability Index Europe. Además, sus compromisos son ambiciosos, aspiran a la neutralidad de carbono en 2035 y a ser una empresa net cero en 2050. En el pilar social, por su parte, ponen un fuerte foco en la equidad, diversidad e inclusión. Actualmente, por ejemplo, el 31% de su plantilla son mujeres, una cifra superior a la media del sector de las telecomunicaciones. Para tener una visión completa es imprescindible hablar de los riesgos. Ninguna empresa está exenta de ellos y Cellnex, por su tamaño y sector, tiene varios frentes abiertos que debemos tener en el radar. El primero es la competencia. Cada vez más, los grandes operadores de telecomunicaciones están creando sus propias empresas de torres, como Vantage de Vodafone o Totem de Orange. Esto reduce el mercado de posibles adquisiciones y aumenta la competencia a la hora de captar a nuevos clientes. Relacionado con esto estaría el riesgo de cliente. Estamos viendo una ola de consolidación en el sector, como la fusión de Orange y MásMóvil en España. Cuando dos clientes se fusionan, pueden decidir optimizar su red y desmantelar emplazamientos duplicados, lo que podría reducir los ingresos de Cellnex. Y también existe un riesgo de ejecución. La nueva estrategia de Cellnex depende de su capacidad para ser más eficientes y para desplegar miles de nuevos emplazamientos comprometidos en sus programas BTS. De tal forma que cumplir con estos planes en tiempo y coste es un desafío operativo importante. El riesgo financiero, aunque gestionado, siempre está presente. Un cambio brusco en los tipos de interés o en la inflación podría afectar a los costes de financiación y a la rentabilidad de los contratos. Y por último, está el riesgo tecnológico. El mundo de las telecomunicaciones no para. La evolución del 5G, la llegada del 6G o tecnologías alternativas podrían cambiar las necesidades de infraestructura en el futuro y Cellnex debería ser capaz de adaptarse para no quedarse atrás. Tener presentes todos estos riesgos es fundamental para no tener una visión sesgada y entender los desafíos que la directiva tiene por delante. Bien, llegamos al final de nuestro análisis.
¿Qué podemos concluir de este primer semestre de 2025 para Cellnex? Bueno, en primer lugar, que la nueva estrategia, la denominada como próximo capítulo, no es solo un eslogan. Las cifras nos demuestran que el cambio de foco hacia el crecimiento orgánico, la eficiencia y el retorno al accionista son una realidad y están dando sus primeros frutos. En segundo lugar, la fortaleza operativa del negocio es innegable. Un crecimiento orgánico del 6% y unos márgenes EBITDA del 83% son cifras espectaculares que demuestran la calidad y la predictibilidad del modelo de negocio. En tercer lugar, para mí lo más importante es crucial mirar más allá del resultado neto. La capacidad que tiene la compañía para generar caja medida por el flujo de caja libre recurrente es sólida y creciente. Esta sería la verdadera medida de la salud financiera de una empresa de infraestructuras como esta. En cuarto lugar, la deuda es el gran elefante en la habitación y aunque parece estar gestionada de manera prudente y no presentar riesgos inminentes, conviene siempre tener muy presente. En definitiva, estamos viendo la transición de un gigante en pleno proceso de maduración, una empresa que pasa de conquistar territorios a fortalecer su reino y compartir la riqueza generada. Va a ser fascinante ver cómo evoluciona esta empresa en los próximos años. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Si te ha parecido útil, si has aprendido algo nuevo o si simplemente te he ayudado a entender mejor esta compleja compañía, te agradecería enormemente que le dieras un like a este vídeo y te suscribieras al canal. Así nos ayudas a seguir creando contenido como este. Sin más, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos.